¿Sería posible que el próximo GTA 6 nunca llegue a salir? Por cada video que yo he realizado en este canal analizando rumores y filtraciones, he notado que muchos ya no tienen la esperanza de ver un próximo Grand Theft Auto. Pero, ¿en qué se basan para decir todo esto? Pues bueno, en este video estaremos abarcando todos los puntos más relevantes a considerar para pensar en una posible cancelación de este título de Rockstar. Y también comentaré los motivos por los cuales yo sí creo que llegará a salir, así que si te interesa te invito a que te quedes a ver todo el video porque comenzamos. Si queremos conocer la posición y los motivos de Rockstar para llegar a sacar o cancelar lo que sería un próximo Grand Theft Auto 6, debemos hablar principalmente de GTA V. ¿Y por qué de GTA V te estarás preguntando? Pues bueno, porque ese es el principal motivo que muchas personas mencionan para hacer énfasis en una posible cancelación de GTA 6. Así que vamos a comentar por encima lo que han sido las diferentes claves del éxito de este gran juego y qué aspectos tomaría en cuenta Rockstar para no continuar con el futuro desarrollo de esta fabulosa saga. Comenzaremos hablando sobre la opinión de un analista perteneciente a Cowen & Company, el cual menciona que Rockstar nunca llegará a superar nuevamente el éxito que tuvo GTA V y por eso no tendrían la necesidad de sacar un GTA 6, ya que no tendría el mismo éxito. El analista de mercados ha comentado que es improbable que Rockstar vaya a tener un nuevo GTA V en su historia. Para decir esto menciona los siguientes apartados a tomar en consideración. Número 1. Con este gran videojuego se desprende una causa muy llamativa dentro del éxito de esta quinta entrega. Más allá de los avances técnicos y la buena implementación de las nuevas dinámicas de mercado, lo que caracteriza a la longevidad de GTA V es el buen timing. La capacidad que desde Rockstar tuvieron para hacer de un solo juego un evento continuo que superó las barreras generacionales y que además supo espaciar lo suficiente sus versiones más importantes. En realidad fue un auténtico fenómeno desde su primera versión, por lo que se tenía casi asegurada la venta en la siguiente, por lo adictivo que resultaba su modo en línea. Tras esto, su paso a computadoras o PC solo podría incrementar su presencia en redes sociales y su salto cualitativo, lo que agrandó significativamente aún más su éxito. Número 2. El contenido digital de pago. Curiosamente, lo único que puedes comprar con dinero real en GTA Online es el dinero ficticio del juego, pero esto tiene truco detrás y Rockstar Games lo sabe perfectamente, ya que el dinero que utilizas dentro de la economía de los santos es efímero y bastante susceptible a perderse en un lapso muy corto de tiempo. No hablamos de que podamos gastarlo muy rápido, sino que cada vez que mueras perderás una parte de tu dinero, además de que puedes sufrir atracos por parte de otros jugadores. En este sentido, la diferencia entre quienes deciden pagar y entre quienes deciden jugar de gratis parece no ser nada abismal, y con esto se pasa al punto número 3. Que es en lo que muchos se basan para decir que no saldrá un GTA 6, y es la rentabilidad de GTA 5. GTA 5 es el juego más rentable de toda la historia. Grand Theft Auto 5 ha vendido más de 140 millones de copias en todo el mundo, consiguiendo recaudar cerca de 6.000 millones de dólares. Estas cifras no solo lo convierten en el videojuego más comercializado de la historia, sino en el producto de entretenimiento más rentable de todos los tiempos, incluso por sobre cualquier disco o película. De acuerdo con los datos aportados por el sitio especializado MarketWatch, este dato no incluye el dinero generado por el GTA Online en base a micropagos y elementos varios. Además de esto que acabo de mencionar, este juego recaudó 800 millones en las primeras 24 horas de su estreno, lo que lo convirtió también en el videojuego que más dinero ha recaudado en menos tiempo de toda la historia, y a los 3 días ya había ingresado un monto récord de 1.000 millones en ventas, sin mencionar adicionalmente que a día de hoy en plataformas de streaming como en Twitch es uno de los juegos más populares a día de hoy, miles de influencers compartiendo tiempo con su comunidad en un título ya lanzado al mercado hace más de 8 años. No sé ustedes, pero no he visto una popularidad tan brutal en un videojuego de esta manera, o bueno, tal vez sí. A lo que quiero llegar es a que este punto sin duda es uno de los más mencionados por parte de muchos, ya que consideran que la rentabilidad que genera todavía GTA V no debería generar en Rockstar ninguna prisa para sacar GTA 6, ya que prácticamente generan dinero de la forma más cómoda que cualquier otra compañía. A muchos ya les gustaría estar en la posición de Rockstar. Número 4.
la evolución de este título a través de los años como servicio. Aunque desde Rockstar prefieren diferenciarlos, Grand Theft Auto Online es el motor del éxito continuado de la quinta entrega. Supieron ver como nadie el movimiento más inteligente para hacer de su juego una experiencia mucho más longeva de lo que suele ser una historia lineal o multijugador al uso, por lo que después de muy poco tiempo de haber salido al mercado el juego base, pusieron a disposición de todos sus jugadores el modo en línea, y sobre todo lo hicieron de una forma muy accesible, ya que era totalmente gratis. Es cierto que existían micropagos y cosas extras dentro del juego online, pero como tal, el único requisito para poder acceder a él era que hubieras comprado el juego como tal. Así, de esta manera instauraron una economía nunca antes vista y un mundo vivo que reclama a gritos aún a día de hoy actualizaciones constantes que proporcionen nuevas experiencias. Es con estos 4 puntos que he mencionado hasta ahora que muchos aseguran la cancelación de un próximo GTA, pero ahora te daré a conocer los puntos que yo en lo personal considero que Rockstar tomaría en cuenta para continuar con la saga, y el por qué no han anunciado todavía GTA 6. Número 1. La rentabilidad de las ganancias de GTA V a día de hoy no significa la cancelación de un próximo Grand Theft Auto. Como cualquier compañía, Rockstar quiere sacar el máximo provecho de su joya dorada que es GTA V a más no poder. Ya hemos visto cómo su conformismo lo supera con creces para seguir en silencio durante tantos años mientras las ventas no paran de subir significativamente. Pero este en realidad no es ningún indicativo de que no estén trabajando en un nuevo proyecto. A pesar que reciben el dinero suficiente como para poder retirarse de su trabajo esta vida y la otra, no quiere decir que estén cruzados de brazos. O mejor aún, te lo pongo mucho más fácil. Imagina si Rockstar lanzara ahora mismo GTA 6 con su nuevo GTA Online. Existiría una gran posibilidad que la mayoría de las personas que hayan dedicado cientos de horas al actual online de la saga se llegarían a sentir algo traicionados tras una fidelidad tan duradera. Y pues sería una verdadera pena ver cómo todo su esfuerzo se iría a la basura ante la salida de un nuevo Grand Theft Auto. Al menos que de alguna forma Rockstar logra implementar algún tipo de norma que combine ambos GTA Online. Y además, como sabes, se anunció también GTA V para las consolas de nueva generación, y de seguro no desperdiciarían un anuncio como ese para muy poco tiempo después sacar GTA 6. Pero con esto llegamos al punto más importante, y es que detrás de esta espera tan larga que hay mientras ellos siguen cobrando millonarias sumas de dinero, un posible GTA 6 estaría en desarrollo para convertirse posiblemente en el juego más ambicioso de la historia jamás visto antes, siendo a la vez el videojuego con más tiempo de desarrollo que haya existido hasta la fecha. Número 2. La longevidad de GTA. Y hemos visto hasta el día de hoy cómo GTA V sigue siendo todo un éxito. Ahora imagina si sacan un Grand Theft Auto 6. Podrían estar nuevamente cómodos durante otra década más sin problema alguno. Y te garantizo que generarían muchísimo más que GTA V, ya que a día de hoy la comunidad gamer ha incrementado significativamente a nivel mundial a comparación del año 2013, que fue cuando salió este título al mercado. Además, escenarios como la pandemia le han dado la oportunidad a la industria del gaming de únicamente seguir reflejando su gran autoridad que tiene en el sector y la gran rentabilidad que la misma representa. Número 3. GTA 6 no ha salido por su gran desarrollo que hay detrás y también a causa de la adaptación a consolas de nueva generación. Sacar un Grand Theft Auto a día de hoy significa hacer un mega esfuerzo y énfasis en PlayStation 5 y en Series X, ya que sería la única forma de verdaderamente aprovechar un título de mundo abierto combinado con una tecnología suficientemente potente como para dar vida a un juego de tal magnitud. El Ray Tracing, el 4K e incluso el 8K podrían estar en los planes de Rockstar para sacar el máximo provecho de este nuevo videojuego. Y no estoy exagerando, solo hace falta ver el gran trabajo que hicieron con GTA V para haber sido lanzado en el año 2013. Realmente ellos no desperdician ninguna oportunidad en lo que se refiere a la optimización de cada juego que sacan, ya que siempre el último es mejor que el anterior. O así es como yo lo veo, y siempre hacen todo lo posible para que sus juegos salgan de la manera más óptima posible. Sé que no es una comparación tan justa y equilibrada, pero podríamos incluso utilizar el ejemplo de Red Dead Redemption 2 para ver cómo se ha adaptado a estas nuevas estrategias tecnológicas que acabo de mencionar. Ahora imagínalo en una ambientación dinámica e inmersiva como lo es GTA. Número 4.
Lo bueno se hace esperar y con todo esto Rockstar revolucionará la era del gaming en lo que se refiere al mundo abierto. Ok, creo que le puse demasiada emoción a este punto, pero en realidad yo creo que sí va a ser de esa manera. Los medios de difusión nunca han estado tan presentes y globalizados como hoy en día. Millones de internautas e influencers alrededor del mundo conectados vía streaming, reaccionando o jugando al nuevo Grand Theft Auto. ¿Te lo imaginas? Honestamente creo que es algo que Rockstar ya lo tiene preparado, pero al tratarse de su título estrella prefieren mantenerlo de forma reservada como siempre lo han hecho, y así no habrá información falsa o que genere una emoción anticipada que termine por influenciar en las expectativas y reacciones finales del juego. Básicamente se trata de marketing, esa ha sido su jugada maestra todo este tiempo, mantener la expectativa entre el público porque así la gente seguirá hablando de su próximo título masivamente y ellos solamente se sentarán a reírse de nosotros porque no somos más que simples mortales, especulando sobre si saldrá este año o el siguiente y otros sencillamente dejarán de pensar en la posibilidad de un GTA 6, como en el caso de muchas personas que entraron en este video, pero cuando llegue el momento Rockstar aparecerá y dará al mundo una nueva razón para confiar en ellos. Si este video te gustó, te recuerdo que puedes suscribirte para estar al tanto de todos los nuevos videos que voy subiendo al canal. Recuerda que aquí hablamos solo de GTA 6, todos los nuevos rumores y supuestas filtraciones sobre lo que sería la próxima joya de Rockstar. Si este video te agradó, te invito a que te suscribas a mi canal justo aquí. Además de esto, si quieres estar al tanto de todos los nuevos videos que voy subiendo, te invito a que actives la campanita. Y por último, te invito a que veas el siguiente video que estoy muy seguro que te va a gustar. Esto básicamente ha sido todo por este video y nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós.